El peso del papel perjurado se antojaba absurdo en mis manos. La carpeta de cuero, regalo de mi padre por mi graduación en la Politécnica, se deslizó de mis dedos temblorosos y los documentos legales se desparramaron sobre la caoba pulida de su escritorio como un presagio de hojas muertas en otoño. Leí las líneas una vez más, una 10ª vez, convencida de que era una alucinación, un truco de la luz mortecina que se filtraba por los ventanales del viejo palacete. Pero no. Me llamo Sofía Vargas, y acababa de descubrir que mis padres me habían borrado de su herencia, de su vida, de su legado. ¿Has encontrado la póliza del seguro, cariño? Llegó la voz de mi madre, Isabel, desde el piso de abajo. Una voz aterciopelada, educada, la misma que usaba en las cenas benéficas y en las juntas del club de campo. La misma que, para mí, siempre había sonado a cristal a punto de romperse. «Aún no», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propio tono. Dentro de mí, un huracán categoría 5 arrasaba con todo lo que creía saber. Reuní los papeles con una prisa febril, pero una sola frase seguía ardiendo en mi mente, impresa a fuego en mi retina. Legar la totalidad de sus bienes, presentes y futuros, a su hijo, Mateo Vargas. Desde el gran salón llegaba el eco de las risas. La carcajada profunda y familiar de mi padre, Ricardo, se mezclaba con la voz segura y carismática de Mateo. Esos sonidos habían sido la banda sonora de mi infancia, un recordatorio constante de que yo era la nota disonante en la perfecta sinfonía familiar. Mi móvil vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Clara, mi mejor amiga, mi ancla en la realidad. ¿Sobreviviendo a la cena del domingo? Con manos que aún no me obedecían del todo, tomé una foto del testamento y se la envié. La respuesta fue un relámpago. Joder, Sofía. Llámame. Ahora. ¡Ya bajo!, grité hacia la escalera, y me deslicé en el aseo de invitados del despacho, un pequeño cuarto con azulejos de Talavera y olor a lavanda. Pulsé el contacto de Clara, conteniendo la respiración. ¿Qué cojones es esto?, siseó al otro lado de la línea. ¿Cuándo lo han hecho? La fecha es del mes pasado, susurré, aferrándome al borde del lavabo de mármol. Mis nudillos estaban blancos. Justo después de que Mateo cerrara la ronda de financiación para su nueva startup. Justo después de que su cara saliera en la portada de Expansión. Mientras tú diriges un estudio de arquitectura que ha ganado premios internacionales por restaurar patrimonio histórico. Mientras tú te lo has currado sola, desde cero, replicó Clara. Su indignación era un bálsamo para mi herida abierta. Parece que eso no cuenta en la ecuación Vargas, dije con amargura, mirando mi reflejo en el espejo veneciano. Mis ojos, del color del musgo, brillaban con lágrimas que me negaba a derramar. Unos mechones rebeldes de mi pelo oscuro se habían escapado del moño bajo que me había hecho. Parecía tan descompuesta como me sentía. Llamaron a la puerta y di un respingo. «Hija», sonó la voz de mi padre, más suave, más cansada. «Tu madre va a servir la tarta de Santiago». «Voy», respondí apresuradamente, cortando la llamada con Clara. Me eché agua fría en la cara, respiré hondo y me enfundé la mejor de mis sonrisas, esa que había perfeccionado durante 32 años de práctica. El comedor era un altar al éxito familiar, o, para ser más precisos, al éxito de Mateo. Sus fotos de graduación en ESADE, sus trofeos de regatas, los artículos de prensa enmarcados que alababan su visión como el nuevo tiburón tecnológico de Madrid. Mis logros, por otro lado, se reducían a una única foto familiar del día que me licencié, colgada discretamente en un rincón oscuro, casi detrás de una cortina de terciopelo. «Ahí estás», sonrió mi madre al verme entrar, colocando una porción de tarta frente a mi sitio. Mateo nos estaba contando su nuevo proyecto.
Una aplicación para optimizar las cadenas de suministro globales. Fascinante, ¿verdad? Maravilloso, asentí, tomando asiento. El peso de la silla de roble macizo parecía anclarme a una farsa de la que no podía escapar. ¿Y les has contado lo del concurso del Palacio de Liria? Le pregunté a mi hermano, una pulla directa. El mes pasado, su empresa había ganado la licitación para la modernización tecnológica del palacio, un proyecto para el que mi estudio había presentado una propuesta de restauración integral que fue misteriosamente desestimada en la última fase. La sonrisa de Mateo vaciló una fracción de segundo. Pequeñeces, hermanita. Lo importante es mirar al futuro. Hablando del futuro, intervino mi madre, limpiando una mota invisible del mantel de hilo bordado. Mateo está pensando en comprar el ático de enfrente. Sería maravilloso tenerlo tan cerca, formar una verdadera piña familiar. Clavé el tenedor en la tarta con más fuerza de la necesaria. El bizcocho de almendras se deshizo bajo la presión. ¡Qué bien! Sabes, Sofía, terció mi padre con ese tono conciliador que siempre me hacía sentir culpable. Tú también podrías buscar algo por el barrio. Tu loft en Malasaña debe de quedarse pequeño a veces. Mi loft me encanta, papá. Respondí, visualizando mi espacio diáfano con vistas a los tejados de Madrid, la terraza llena de plantas, el estudio que había diseñado y construido con el sudor de mi frente. El éxito que para ellos era invisible. Cambiarás de opinión cuando encuentres al hombre adecuado, sentenció mi madre. Mateo, cuéntale a Sofía sobre esa abogada tan encantadora que conociste en el club, hija de los marqueses de... Empujé la silla hacia atrás con un chirrido. Se me hace tarde. Mañana tengo una reunión a primera hora. Pero si apenas has probado la tarta, protestó mi madre. Se me ha quitado el apetito. Corté. Cogí mi bolso, besé a mi padre en la mejilla por pura inercia y me dirigí a la puerta. ¡Sofía!, me llamó Mateo desde la mesa. No te olvides del baile benéfico del próximo sábado. La familia tiene que presentar un frente unido. Me giré y le sostuve la mirada. El frente unido. ¡Qué ironía! No querría decepcionar a la familia, ¿verdad? El trayecto a casa fue un borrón de luces de la calle y gritos contenidos. Aparqué en el garaje de mi edificio y me quedé sentada al volante, aferrada a él con tanta fuerza que mis nudillos volvieron a blanquear. El móvil vibró. Era Clara de nuevo. Vente a mi casa. Tengo un Rioja y un hombro listo para ser empapado. Estaba a punto de escribir, voy para allá, cuando entró otro mensaje. Era de Julián, un historiador con el que colaboraba a menudo en mis proyectos. Sofía, ¿recuerdas nuestra charla sobre los viejos derechos de superficie en el barrio de Salamanca? He encontrado algo fascinante en el archivo de la villa. Llámame cuando puedas. Me quedé mirando la pantalla. Las piezas de un puzzle que no sabía que estaba montando empezaron a encajar en mi cabeza con un chasquido metálico. El palacete familiar. El orgullo de mis padres. El símbolo de su vida perfecta con su hijo perfecto. ¿Y sí? El Rioja tendrá que esperar. Le escribí a Clara. Tengo que comprobar una cosa. Al llegar a mi loft, abrí el portátil. Mis manos ya no temblaban. No las movía la ira, sino un propósito frío y afilado como el acero. Si habían decidido borrarme de su futuro, iban a llevarse una sorpresa con su pasado. Ya no iba a interpretar el papel de la hija obediente y ninguneada. Era hora de enseñarles el verdadero valor de lo que habían desechado. ¿Quieres decir que una parte del jardín del palacete de tus padres no les pertenece legalmente? Clara se inclinó hacia adelante, olvidando la copa de albariño que sostenía en la mano. Estábamos en mi estudio, rodeadas de planos, maquetas y el olor a madera y papel. Se llama un derecho de superficie, expliqué, señalando los documentos que había conseguido digitalizar del archivo.
Mi bisabuelo, en plena posguerra, para salvar el resto de la propiedad, vendió por 99 años el derecho a construir sobre la parcela del Jardín Oeste a una empresa promotora. Era una práctica común para conseguir liquidez sin perder el inmueble principal. ¿Y quién es el titular de ese derecho ahora? Nadie. Toqué la pantalla de mi portátil, donde se veía el extracto del registro de la propiedad. La empresa, Construcciones Ibéricas S.A., quebró en los años 70. El derecho quedó en un limbo legal, un activo fantasma en los libros de un síndico de quiebras que murió hace décadas. Mis padres probablemente ni lo saben. Simplemente pagan el IBI por toda la parcela, como siempre han hecho. Los ojos de Clara se abrieron como platos. O sea que, teóricamente, alguien podría comprar ese derecho y construir un edificio de apartamentos en su jardín. Exactamente. Cerré el portátil con una satisfacción gélida. Sofía. Clara dejó la copa sobre la mesa. Esto es diabólicamente brillante. Me encanta. Mi móvil vibró. Era Julián. Puse el altavoz. No te lo vas a creer, dijo sin preámbulos. Mi contacto en el juzgado de lo mercantil me lo ha confirmado. Los activos remanentes de Construcciones Ibéricas S.A., incluido ese derecho de superficie, van a salir a subasta pública el mes que viene. Es un lote de restos de la quiebra. Clara aplaudió en silencio, articulando con los labios. Hazlo. ¿Cuál es el precio de salida? Pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila. Ahí está la gracia. Es ridículamente bajo por todas las complicaciones legales. La mayoría de los grandes promotores no quieren tocar una parcela con un palacete protegido al lado y una servidumbre de paso complicada. Es un dolor de cabeza. Recordé cada comentario despectivo de mi madre sobre mi elección de carrera. Arquitectura de restauración. Qué poco ambicioso, hija. Envíame todos los detalles. Quiero ser la primera en la cola. Después de colgar, Clara me sirvió más vino. Tu madre sufrirá un aneurisma cuando se entere. Si se entera, corregí. La compra se puede hacer a través de una sociedad instrumental. Nunca sabrán que he sido yo. Hablando de tu madre, Clara deslizó el dedo por la pantalla de su móvil. Mira lo que publicó ayer. En la foto, Mateo estrechaba la mano de un ministro en el club de campo. El pie de foto rezaba: orgullosa de los logros de mi hijo, siguiendo la estela de la familia. ¡Qué original!, resoplé, dando un largo sorbo de vino. Jamás ha compartido una sola noticia sobre mi estudio ganando el Premio Nacional de Restauración. ¿Y te acuerdas de aquella Navidad que llamó a tu negocio tu pequeño hobby de arreglar casas viejas? Fue justo después de que Mateo anunciara su compromiso con... ¿Cómo se llamaba aquella? La que duró 3 meses. Me levanté y empecé a pasear por el estudio. ¿Sabes lo que más me duele? Mi padre no siempre fue así. Venía a todos mis proyectos de fin de curso, me ayudaba a construir maquetas, escuchaba mis ideas, pero en algún momento simplemente se rindió. Tiró la toalla. ¿Se rindió? Sí. Dejó de luchar contra el relato de Isabel. El de que Mateo es el sol alrededor del cual gira nuestro universo, y yo soy un satélite lejano y sin importancia. El móvil volvió a vibrar. Un mensaje de mi padre. Te fuiste muy rápido el otro día. ¿Está todo bien? Hablando del rey de Roma, murmuré, enseñándole la pantalla a Clara. ¿Le vas a contar lo del testamento? ¿Para qué? Tiré el móvil en el sofá. Él también lo firmó. A la mañana siguiente, me reuní con mi gestor en su oficina de la Castellana. Tenía una pila de documentos sobre la mesa, llenos de posits de colores. La subasta es en 3 semanas, me dijo. Ya he empezado los trámites para constituir la sociedad instrumental. Proyectos Hécate S.L. ¿Te gusta el nombre? Perfecto, asentí. Pero, Sofía, ¿estás completamente segura de esto?
¿Por qué no iba a estarlo? Porque al comprar ese derecho, obtendrás un poder real sobre la casa de tu familia. Es un paso nuclear. Recordé las fotografías en las paredes del comedor, todas cuidadosamente seleccionadas para construir la narrativa del éxito de Mateo. Ellos tomaron su decisión, dije. Ahora yo tomo la mía. Hay un detalle más. Mi gestor me tendió un nuevo documento. El grupo promotor de Elena Serrano, Urbe Capital, está mostrando un interés agresivo en esa zona. Si se enteran de la subasta... No se enterarán, le interrumpí. ¿Cuánta liquidez necesito? Mientras mi gestor detallaba la cifra, el móvil se iluminó con una notificación del chat familiar. Mi madre. Cena familiar este domingo. Mateo tiene noticias importantes que darnos. Claro que las tiene, murmuré para mis adentros. ¿Pasa algo? Preguntó el gestor. Nada, asuntos de familia. Firmé los documentos preliminares. Esa misma tarde, de pie junto al ventanal de mi estudio, contemplaba el perfil de Madrid. El sol se reflejaba en las 4 torres, que se alzaban como un símbolo del camino que yo había recorrido sola. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí. El logo de mi estudio, Vargas Restauración, brillaba discretamente en un edificio a 2 manzanas de distancia. La prueba de que yo era mucho más que la hermana pequeña de Mateo Vargas. El móvil vibró. Un correo de Clara. Encontré esto haciendo limpieza. Adjuntaba una foto de hacía 10 años. Yo, en la fiesta de inauguración de mi estudio, radiante de orgullo. A mi lado, mi padre, abrazándome por los hombros con una sonrisa sincera y emocionada. Mi madre y Mateo, por supuesto, no estaban. Tuvieron un compromiso ineludible. Deslicé el dedo por la pantalla, recordando el calor de aquel momento. Luego, abrí la aplicación de mi banco y ordené la transferencia de fondos para la subasta. Que empiece el juego, le susurré a mi reflejo en el cristal. A ver qué tal se les da a ellos sentirse impotentes. En la sala de subastas del juzgado, un murmullo de conversaciones en voz baja flotaba en el aire cargado. Me ajusté la peluca rubia y las gafas de montura gruesa. Un look de ejecutiva anónima para no destacar entre los abogados y representantes de fondos de inversión. Mi gestor, a mi lado, parecía la viva imagen de la calma profesional. El lote 247 está a punto de salir, me susurró. Recuerda, yo pujo. Tú solo observas. Asentí, sintiendo los latidos de mi corazón contra mis costillas como un tambor de guerra. El funcionario judicial carraspeó. Siguiente lote. Número 247. Derecho de superficie sobre parcela urbana en el distrito de Salamanca. Actualmente sin edificar, con servidumbres activas. Propiedad de la masa concursal de Construcciones Ibéricas S.A. Varias cabezas se giraron. Algunos de los habituales intentaban identificar a las caras nuevas. Mantuve una expresión neutra, aunque mi mirada se cruzó con la de Elena Serrano, 3 filas más adelante. Era imposible no verla con su traje de chaqueta rojo sangre. La loba de Madrid. Las pujas comenzaron con una cifra irrisoria, tal y como habíamos previsto. Hubo un par de ofertas lánguidas desde las primeras filas. Nada serio. Entonces, la mano de Elena Serrano se alzó. Dobló el precio de un solo golpe. Mi gestor esperó 2 turnos más antes de entrar en la contienda. Las palmas de mis manos empezaron a sudar a medida que la cifra crecía. Todos mis ahorros, mis inversiones, la línea de crédito que había pedido contra mi propio estudio. Todo pendía de un hilo en los próximos minutos. 850.000 euros, anunció el funcionario. A la una, Elena se giró, escrutando la sala con sus ojos de hielo. Su mirada se detuvo en mí por un instante, pero el disfraz funcionó. No me reconoció. Se volvió y levantó su tablilla una última vez. 900.000 euros. Mi gestor me miró.
Le di un casi imperceptible asentimiento de cabeza. 1.200.000 euros, anunció con voz clara y rotunda. Un silencio denso cayó sobre la sala. Los hombros de Elena Serrano se tensaron, pero ya no se giró. 1.200.000 a la 1. 1.200.000 a las 2. Adjudicado al licitador número 183. Mis manos temblaban al firmar los papeles fuera de la sala. Mi gestor, por fin, sonrió. Enhorabuena, Sofía. Ahora es usted dueña del jardín de su familia. El móvil vibró. Un mensaje de Mateo. Te echamos de menos en la cena del domingo. Mamá ha hecho cocido, tu favorito. ¿Mi favorito? Claro. Resoplé, recordando cómo mi madre siempre preparaba el cocido madrileño con toda su carne y embutidos, que a Mateo le encantaban, en lugar de la versión más ligera con solo verduras que yo prefería. ¿Señorita Vargas? Una voz de mujer firme y cortante nos interrumpió. Nos giramos. Elena Serrano se acercaba a nosotros, tendiendo una mano. Creo que no nos han presentado. Elena Serrano, de Urbe Capital. Me quité las gafas, pero mantuve la peluca. Ya no tenía sentido esconderse del todo. Sofía Vargas, de Vargas Restauración. Un placer. Una jugada audaz. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Me pregunto qué planes tiene para esa parcela. Estoy segura de que sí. Le devolví la sonrisa. Mi oficina se pondrá en contacto con la suya. Al volver a mi estudio, me encontré a mi padre esperando en la recepción. El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible que ya lo supiera? Papá, ¿qué haces aquí? ¿Un padre no puede visitar a su hija en su lugar de trabajo? Observó el interiorismo minimalista, las maquetas de edificios históricos, con una aprobación visible. Debo admitir que esto es impresionante, Sofía. Gracias, respondí, cautelosa. Pero, ¿qué ocurre de verdad? Suspiró, y sus hombros parecieron hundirse. Tu madre está preocupada por ti. Llevas faltando 3 domingos seguidos. He estado ocupada. Le guié hasta mi despacho y cerré la puerta. Dirigir un negocio de éxito lleva tiempo. Ah, claro, pero eso solo importa cuando el que lo dirige es Mateo, ¿no? Eso no es justo, Sofía. ¿No es justo? Saqué el móvil y abrí la foto del testamento. ¿Quieres que hablemos de lo que de verdad no es justo? El rostro de mi padre se quedó sin color. ¿De dónde has sacado eso? ¿Acaso importa? Lo firmaste, papá. Tú y mamá decidisteis que yo no merecía formar parte de esta familia. No es tan sencillo. En esta familia nunca nada es sencillo. Me giré hacia la ventana, luchando por contener las lágrimas. Será mejor que te vayas. Tengo una reunión. Sofía, por favor. Ven a cenar el domingo. Mateo va a anunciar su compromiso. Me volví bruscamente. ¿Qué? ¿El cuarto ya? Tu madre está muy ilusionada con que esté toda la familia reunida. Recordé el título de propiedad que descansaba en mi maletín. El poder que me confería. De acuerdo, dije. Iré. En cuanto se fue, llamé a Clara. Está hecho. El derecho es mío. Dios mío, es increíble. ¿Y cómo te sientes? Asustada. Excitada. No lo sé. Apreté el documento en mis manos. Mateo anuncia su compromiso el domingo. Por favor, dime que vas a ir. Es el momento perfecto. Todavía no. La mirada fría de Elena Serrano en la subasta volvió a mi mente. Primero, tengo que colocar todas las piezas en el tablero. El móvil sonó con la notificación de un nuevo correo. El remitente. Elena Serrano. Asunto. Posible colaboración sobre la parcela en el distrito de Salamanca. ¿Cenamos mañana? Sonreí, recordando todos los comentarios despectivos, todas las felicitaciones omitidas, todas las veces que me habían hecho a un lado para dejarle paso a Mateo.
El título de propiedad en mis manos se sentía pesado, pesado de posibilidades, de poder, de venganza. Empieza la partida, susurré, mientras tecleaba la respuesta a Elena. 15 millones de euros, dije, dejando con cuidado mi copa de vino sobre el mantel y observando la reacción de Elena al otro lado de la mesa del restaurante Zalacaín. Una oferta generosa por un simple derecho de superficie, respondió ella con una media sonrisa, sin inmutarse. ¿Simple? Arqueé una ceja. Ambas sabemos que no hay nada simple en esta parcela, especialmente si tenemos en cuenta quién vive en la casa principal. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Ha hecho sus deberes. Siempre los hago. Hizo un gesto al sumiller. Igual que usted hizo los suyos antes de la subasta. Se inclinó hacia adelante. La pregunta es, señorita Vargas, ¿cuál es su objetivo final? Quizás simplemente me gustan las inversiones inmobiliarias con historia. Por favor. Elena bebió un sorbo de su muga. Ha hipotecado su empresa para comprar un trozo del jardín de sus padres. Esto es personal. Sostuve su mirada y apuré mi copa. ¿Y si lo fuera? Entonces podemos ayudarnos mutuamente. Sacó una tablet y me la deslizó por la mesa. Eche un vistazo a nuestro plan de desarrollo para la manzana. En la pantalla aparecieron renders de un complejo multifuncional ultramoderno. Tiendas de lujo, oficinas, apartamentos de alto standing, todo ello ocupando el lugar del palacete de mis padres. Quieren demoler la casa, dije, mi voz plana. Queremos revitalizar el barrio. Sus padres, por supuesto, recibirían una compensación extraordinariamente generosa. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Dónde estás? Reunión familiar en casa. Noticias importantes. Disculpe un momento, le dije a Elena, y me aparté de la mesa para llamar. ¿Qué es tan urgente? Mamá y papá van a vender el palacete. ¿Qué? Han aparecido promotores por el barrio haciendo ofertas. Creen que es el momento de mudarse a algo más pequeño, más moderno. Miré a Elena, que sorbía su vino tranquilamente, con una expresión impenetrable. ¿Cuándo han decidido eso? Ahora mismo. Mamá ya está mirando pisos en la finca. Vente para acá, tenemos que hablar de los detalles. 20 minutos después, entré en el salón de mis padres. Sobre la mesa de centro había un despliegue de catálogos inmobiliarios y ofertas de compra. Ah, Sofía, aquí estás. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Mateo ha encontrado una opción perfecta en Pozuelo. Podríamos ser vecinos. ¿Tú también te mudas? Le pregunté a él. A Julia le encanta la idea. Abrazó a su prometida, una chica a la que yo apenas había visto 2 veces. ¿Y qué pasa con esta casa? Pregunté con cautela. Con todos los recuerdos. Oh, cariño. Mi madre me dio una palmadita en la mano con su habitual condescendencia. A veces hay que saber soltar el pasado. Además, la oferta de Urbe Capital es demasiado buena para rechazarla. ¿Ya habéis hablado con ellos? Intenté que mi voz no temblara. Su representante nos contactó la semana pasada, dijo mi padre. Muy profesionales. Ofrecen una cifra muy por encima del valor de mercado. Claro que la ofrecen, murmuré para mis adentros. ¿Decías algo, Sofía? Nada. Saqué el móvil y le escribí rápidamente a Clara. Están vendiendo. Hay que acelerar. Sofía, cielo. La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Ya que estás aquí, tenemos que hablar del testamento. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué pasa con él? Con la venta de la casa, tendremos que hacer algunos ajustes. Mateo, como albacea. Tengo que irme. La interrumpí, poniéndome de pie. Tengo una cena de negocios. ¿Una cena es más importante que tu familia? La condena en la voz de mi madre era un cuchillo afilado. ¿Tú qué crees, mamá?
Tú eres la experta en lo que de verdad es importante para esta familia. Fui directamente del palacete al restaurante donde me esperaba Elena. Lo sabías, espeté al sentarme. Sabías que estaban pensando en vender. Sabía que era una posibilidad que estábamos incentivando. Su sonrisa no vaciló. Esto cambia las cosas, ¿no cree? ¿En qué sentido? Ahora tiene una elección. Puede revelar que posee el derecho de superficie y detener la venta, probablemente dinamitando lo que queda de su relación familiar. Hizo una pausa, girando su copa de vino. O puede colaborar conmigo, sacar un beneficio astronómico y dejar que ellos piensen que ha sido su decisión. Un final limpio y rentable. Recordé el gesto condescendiente de mi madre, la indiferencia de mi padre, el anuncio despreocupado de Mateo sobre su mudanza. ¿Y qué propone exactamente? Deje que firmen el contrato de arras con nosotros. En el momento en que lo hagan, revelamos la existencia del derecho de superficie. Será un contratiempo legal embarazoso para ellos, pero para entonces ya dará igual. Ellos recibirán su dinero, usted su satisfacción y yo mi solar para edificar. Todos ganan. Levantó su copa. ¿Qué me dice? El móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Clara. ¿Cómo va la operación Némesis? Miré el rostro expectante de Elena, luego los renders del complejo de lujo en la tablet. El hogar de mi infancia, reducido a escombros para dar paso al acero y al cristal. Como si me borraran a mí de las conversaciones familiares. Necesito pensarlo, dije finalmente. No tarde demasiado. Elena se levantó, dejando su tarjeta sobre la mesa. Estas oportunidades no esperan eternamente. ¿Tu madre ha hecho qué? Clara casi deja caer su taza de café sobre la mesa de mi despacho a la mañana siguiente. Ha invitado al equipo de Urbe Capital a la cena del domingo. Caminaba de un lado a otro de la oficina, nerviosa. Para discutir el futuro del barrio delante de un solomillo Wellington. Y en esa misma cena, Mateo va a anunciar su compromiso. Va a ser el evento social del año, o la Tercera Guerra Mundial. Mi móvil volvió a vibrar. 3 llamadas perdidas de mi padre. Un mensaje. Tu madre ha invitado a medio club de campo. Esto se le ha ido de las manos. Leí en voz alta. ¿Vas a ir? Antes de que pudiera responder, mi gestor irrumpió en el despacho, agitando unos papeles. Tenemos un problema. Elena Serrano ha solicitado una licencia de demolición acelerada en el ayuntamiento. No puede hacer eso sin el título de propiedad, fruncí el ceño. En la solicitud adjunta un preacuerdo de venta firmado por tus padres. Desplegó los documentos sobre mi mesa. Está moviéndose muy rápido, Sofía. El móvil sonó de nuevo. Mi padre. ¿Diga? Gracias a Dios. Su voz sonaba agotada. ¿Podemos vernos? Para un café. Solo tú y yo. 20 minutos después, lo encontré en nuestra cafetería de siempre, la que estaba cerca de mi antiguo instituto, a la que íbamos a celebrar mis matrículas de honor. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Encontré algo en el desván, dijo sin preámbulos, pasándome una vieja caja de galletas. Buscando las escrituras para la venta. Dentro había recortes de periódico. Todos los artículos sobre mis logros profesionales. La entrevista en Arquitectura y Diseño, el premio del Colegio de Arquitectos, incluso una pequeña nota en el periódico local sobre mi primer proyecto. ¿Guardaste todo esto? Por supuesto. Removió su café con aire ausente. Sé que no siempre he estado de tu lado, Sofía. Tu madre tiene unas ideas muy firmes sobre el legado familiar. ¿Quieres decir, sobre el legado de Mateo? Mi padre levantó la vista y vi un brillo de lágrimas en sus ojos. Debería haber luchado más por ti. Pero firmaste el testamento. Sí, lo firmé. Dejó escapar un suspiro que pareció venirle del alma.
y me he arrepentido cada día desde entonces. Sacó otro documento de su maletín y me lo tendió. Por eso, la semana pasada, redacté uno nuevo. Todo se divide a partes iguales entre tú y Mateo. Papá, todavía no se lo he enseñado ni a tu madre ni a tu hermano. Apretó mi mano sobre la mesa. Pero antes, hay algo que debes saber sobre la venta de la casa. El corazón se me detuvo. ¿El qué? Nuestra abogada, Teresa, ha encontrado una irregularidad en los títulos de propiedad, algo sobre un derecho de superficie. El tintineo de la campanilla de la puerta nos interrumpió, y la voz de mi madre resonó en el pequeño local. Ricardo, ¿qué haces aquí? Ambos nos giramos. Allí estaba ella, y a su lado, Mateo. Tomando un café con mi hija, respondió mi padre con firmeza. ¿Os unís? De hecho, dijo mi madre sentándose sin ser invitada, tenemos que hablar de la cena del domingo. El equipo de Elena Serrano ha confirmado, y Mateo tiene su gran anuncio. Sé lo del testamento. Solté. El silencio en la cafetería fue total. El rostro de mi madre palideció, pero se recompuso casi al instante en una máscara de acero. ¿Cómo te atreves a revolver nuestros documentos privados? ¿Cómo os atrevisteis vosotros a borrarme de la familia? Repliqué, sin intención de contenerme. No es lo que parece, Sofía, intervino Mateo. Se trata de proteger el patrimonio familiar. ¿El patrimonio familiar? ¿Qué patrimonio? Me reí, una risa amarga y rota. Mi estudio factura más que vuestra empresa de consultoría, pero eso nunca os ha importado, ¿verdad? Sofía. La voz de mi madre era puro hielo. Estás montando una escena. No, mamá. Por primera vez, estaba diciendo en voz alta lo que había callado durante años. Saqué el móvil y abrí la nota simple del registro de la propiedad. Ya que estamos todos aquí, hay algo que deberíais saber sobre la venta de la casa. ¿De qué hablas? Se inclinó Mateo. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla, a punto de mostrarles la verdad. Pero la mirada de mi padre me detuvo. En sus ojos había una súplica, una esperanza. El Nuevo Testamento estaba en su maletín. Sobre la mesa, los recortes de mis logros. El móvil vibró. Un mensaje de Elena. El tiempo se acaba. ¿Tenemos un trato? Miré a mi familia. La fría desaprobación de mi madre, la tensa preocupación de Mateo, la silenciosa culpa en los ojos de mi padre. El derecho de superficie, dije finalmente. Antes de firmar nada con Urbe Capital, deberíais pedirle a Teresa que revise los documentos a fondo. ¿Por qué? Mi madre entrecerró los ojos, suspicaz. Solo confiad en mí. Me levanté, recogiendo mis cosas. Ah, y mamá, el domingo iré a la cena. Yo también tengo un anuncio que hacer. Al salir de la cafetería marqué el número de Elena. He tomado una decisión, dije, mientras observaba a través del cristal cómo mi padre sacaba el Nuevo Testamento y el rostro de mi madre se crispaba de rabia. Colaboraremos. Hablaremos del plan de desarrollo. Pero ahora será bajo mis condiciones. Colgué y le escribí a Clara. Es la hora. La cena del domingo promete. La respuesta fue inmediata. ¿Llevo palomitas? Vi a mi madre salir furiosa de la cafetería, seguida de cerca por Mateo. Mi padre se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Sí, escribí. Definitivamente, trae palomitas. La cena del domingo era un campo de minas con cubertería de plata. Mi madre se había superado a sí misma. Cristal de Bohemia, porcelana de Limoges, centros de flores frescas que debían haber costado una fortuna. En un extremo de la larga mesa, el equipo de Urbe Capital, con Elena Serrano a la cabeza, conversaba animadamente con Mateo y su prometida, Julia.
Elena parecía una pantera en reposo, absolutamente imperturbable. Sofía. La voz de mi madre era melosa, para los invitados. ¿Me ayudas un momento en la cocina? La seguí, captando la mirada de apoyo de Clara, que estaba sentada junto a mi padre. En cuanto la puerta de vaivén se cerró, mi madre siseó. ¿Qué hace ella aquí?, dijo, refiriéndose a Clara. Es mi acompañante, respondí tranquilamente, colocando canapés en una bandeja de plata. Igual que Julia es la de Mateo. No es lo mismo. Julia es familia. De momento, murmuré, recordando los 3 compromisos anteriores de mi hermano. Te he oído. Mi madre me agarró del brazo, sus uñas clavándose ligeramente. Ni se te ocurra montar una de tus escenas esta noche. Este acuerdo con Urbe Capital es demasiado importante. Oh, mamá, ni lo soñaría. Sonreí con dulzura. Solo he venido a hacer mi anuncio, ¿recuerdas? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué anuncio? Ya lo verás. Cuando volvimos al comedor, Elena estaba terminando su presentación. Un proyecto que transformará el barrio, revalorizando todas las propiedades colindantes a niveles sin precedentes. Suena maravilloso, exclamó mi madre, radiante. Ricardo, ¿no es fantástico? Mi padre asintió distraídamente, sin levantar la vista de su plato. No había mirado a nadie a los ojos desde nuestra conversación en la cafetería. De hecho, Mateo se puso en pie, levantando su copa. Antes de seguir hablando de negocios, Julia y yo tenemos un anuncio que hacer. Allá vamos, susurró Clara, apretándome la mano por debajo de la mesa. ¡Nos casamos! Julia exhibió un anillo con un diamante del tamaño de un garbanzo. Y vamos a construir la casa de nuestros sueños aquí mismo, en el barrio, como parte del desarrollo de Urbe Capital. Mi madre rompió a llorar de felicidad. Elena sonreía como el gato que se ha comido al canario. Mi padre seguía mirando su plato. Enhorabuena, me levanté yo. Qué oportuno, porque yo también tengo un anuncio. Sofía. La voz de mi padre era una advertencia. Tiene que ver con el proyecto de desarrollo. O más concretamente, saqué una carpeta de mi bolso, con el terreno sobre el que se asienta esta casa. La sonrisa de Elena vaciló una milésima de segundo. Mi madre dejó de llorar en seco. ¿De qué estás hablando?, frunció el ceño Mateo. Es una historia divertida, empecé, repartiendo copias de los documentos. Resulta que el derecho de superficie sobre el jardín oeste de esta propiedad fue segregado en los años 40, y hace 3 semanas salió a subasta pública. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. ¿Y quién lo compró? La voz de mi madre era una amenaza velada. Yo. La miré directamente a los ojos. Lo compré a través de una de mis empresas, así que, técnicamente, podéis venderle la casa a Urbe Capital. Pero el terreno sobre el que planean construir su flamante complejo de lujo me pertenece. El caos estalló. Mi madre volcó su copa de vino. Mateo empezó a gritar algo sobre la lealtad familiar, y Julia se aferró a su anillo como si temiera que se desvaneciera. «No puedes hacernos esto», chilló mi madre. «De hecho, sí puede», intervino Elena con calma. «Y está en su perfecto derecho». Todos se volvieron hacia ella. ¿Tú lo sabías?, exclamó Mateo indignado. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que invité a Sofía a asociarse con Urbe Capital? Elena sonrió. Ella posee la pieza clave de todo el proyecto. ¿Asociarse? El rostro de mi madre era una máscara de furia. No habrá ninguna asociación. Esta es nuestra casa familiar. ¿La casa que estabais a punto de vender a unos extraños? La miré fríamente. ¿La casa que iba a ser demolida para construir el nidito de amor de Mateo, como todo en esta familia? Esto no es justo, protestó mi hermano. ¿No es justo?
Me reí. ¿Borrarme del testamento? ¿Ignorar cada uno de mis logros? ¿Eso era justo? Yo los guardé, dijo mi padre en voz baja. Todos se giraron hacia él. ¿Qué? Preguntó mi madre. Sus logros. Levantó la vista, y sus ojos brillaban. Cada recorte de periódico, cada premio. Yo los guardé todos. Mientras tú estabas ocupada planificando la vida de Mateo, nuestra hija construía un imperio por sí misma, y nosotros nunca se lo reconocimos. ¡Ricardo!, jadeó mi madre. ¡Basta, Isabel! Se puso en pie. Sofía, hagas lo que hagas con ese terreno, es tu decisión. Te lo has ganado. Elena carraspeó, atrayendo la atención. Quizá este sea un buen momento para discutir la contrapropuesta de desarrollo de la señorita Vargas. Saqué otro juego de planos. El palacete se queda, pero construimos a su alrededor un espacio multifuncional que preserve la historia del barrio mientras lo abre al futuro. La familia conserva la casa, bajo mis condiciones. ¿Tus condiciones? Mi madre se aferró a los brazos de su silla. Sí, empezando por un nuevo testamento, todo a partes iguales. Y quiero reconocimiento. Reconocimiento real, de mi lugar en esta familia. La sala volvió a quedar en silencio. Clara apretó mi mano con más fuerza. Firmaré lo que quieras, dijo Mateo finalmente. Pero no tires la casa. Miré a mi madre. Su espalda estaba rígida, su rostro petrificado por la rabia. Mi padre me sostuvo la mirada y asintió levemente. Bueno, Isabel. Levanté mi copa. ¿Hablamos de los términos? Fírmalo, mamá. Deslicé la carpeta con el Nuevo Testamento por la pulida mesa de la sala de juntas del bufete de abogados. Había pasado una semana desde la cena. Por fin, el momento de la verdad. Esto es un chantaje. Los dedos de mi madre temblaban al sostener el bolígrafo. No, es una consecuencia. Permanecí de pie, flanqueada por Clara a un lado y mi padre al otro. No podéis vender la casa sin mi consentimiento sobre el terreno, y no lo tendréis hasta que las cosas cambien. Mamá, fírmalo, dijo Mateo en voz baja, sentado a su lado. Sofía tiene razón. Esto no podía seguir así. Después de todo lo que he hecho por ti... La voz de ella se quebró. Ese es el problema, mamá, replicó él, desviando la mirada. Todo lo que has hecho por mí, y nada por ella. Yo no me daba cuenta, pero ahora lo veo. Teresa, la abogada de la familia, carraspeó. Señora Vargas, los términos son muy razonables. Herencia equitativa, derechos de decisión conjuntos sobre los activos familiares y un puesto en el consejo del nuevo proyecto de desarrollo. La casa, susurró mi madre. Se queda en un fideicomiso familiar, respondí. Todos seremos fideicomisarios a partes iguales. Se acabaron los favoritismos y las decisiones unilaterales. Mi padre dio un paso al frente. Isabel, por favor. Nuestra hija ha construido algo increíble. Es hora de que lo reconozcamos. ¿Tomando la casa como rehén para exigir respeto? Me espetó ella. El respeto que nunca me disteis voluntariamente. Corregí con calma. El silencio se instaló en la sala, roto solo por el discreto tic-tac de un reloj de pared. Finalmente, mi madre cogió el bolígrafo. Te arrepentirás de esto, dijo, estampando su firma en el papel. Una familia que se vuelve contra sí misma. No, mamá. La miré a los ojos. Eso lo hiciste tú, sola. La puerta se abrió, y entró Elena Serrano, con los contratos del proyecto en la mano. Un timing perfecto. ¿Discutimos el futuro del barrio? La siguiente hora fue un torbellino de firmas y jerga legal. Mi madre se negó a mirar a nadie, firmando cada página con un gesto tenso. Para sorpresa de todos, Mateo apoyó cada una de mis propuestas,
incluso sugiriendo formas de integrar la marca de mi estudio en el proyecto. Una cosa más, dije cuando se firmó el último documento. La pared de las fotos familiares en el salón. ¿Qué pasa con ella?, preguntó mi madre bruscamente. La vamos a rehacer por completo, con los logros de todos, a partes iguales. Yo tengo los recortes, dijo mi padre rápidamente, y fotos de la inauguración de tu estudio, de las entregas de premios. Yo también tengo algo, añadió Mateo. El programa de tu conferencia en la escuela de negocios. Lo guardé. Me volví hacia él, sorprendida. ¿Fuiste? Claro que fui. Eres mi hermana. Bajó la vista. Debería haberte dicho entonces lo impresionante que fue. Pero mamá no lo habría aprobado, completó mi madre con amargura. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, dijo él con firmeza. Exactamente eso. Elena recogió su copia de los contratos. Creo que ha sido una mañana muy productiva. Sofía, nos vemos mañana para la ceremonia de colocación de la primera piedra. Cuando se fue, mi madre se levantó bruscamente. Supongo que estaréis todos muy contentos. Mamá, dije, mi voz más suave ahora. No se trata de estar contento. Se trata de arreglar lo que estaba roto. No había nada roto hasta que tú... Todo estaba roto. Mi voz se quebró. Cada vez que menospreciabas mis logros. Cada vez que alababas a Mateo mientras me ignorabas. Cada vez que me hacías sentir que no era suficiente. Eso me rompía. Y ahora, por fin, soy lo bastante fuerte para arreglarlo. Clara me apretó el hombro en un gesto silencioso. Mi padre se acercó a mi lado. La pregunta es, continué, ¿eres tú lo bastante fuerte para admitir que te equivocaste? Mi madre miró a su alrededor. El rostro resuelto de Mateo, el apoyo silencioso de mi padre, los documentos firmados que lo cambiaban todo. Por un instante, vi algo parpadear en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Quizá arrepentimiento? Necesito tiempo, dijo finalmente. Tómate todo el que necesites, respondí. La casa no se va a ir a ninguna parte, y yo tampoco. Salió sin decir una palabra más. Mi padre la siguió, no sin antes darme un abrazo breve pero cargado de significado. Mateo se quedó. El programa de la conferencia... Le miré. ¿De verdad lo guardaste? He guardado muchas cosas. Sacó su móvil y me enseñó una carpeta llena de artículos guardados sobre mi estudio. Siempre he estado orgulloso de ti, Sofía. Simplemente no sabía cómo decirlo sin enfadar a mamá. ¿Y ahora? Esbozó una sonrisa débil. Ahora te lo digo. Eres increíble, hermana. Y siento que haya tenido que pasar todo esto para que yo lo admitiera. Cuando todos se hubieron ido, Clara me abrazó con fuerza. Lo has hecho. ¿De verdad lo has hecho? Sí, dije, mirando los documentos firmados. Entonces, ¿por qué no se siente como una victoria? Porque ya no se trata de ganar o perder, respondió sabiamente. Ahora se trata de sanar. Asentí, recordando la expresión de mi madre al firmar el testamento. La parte más difícil empieza ahora, ¿verdad? Probablemente, coincidió Clara. Pero ya no estás sola en esto. El silencio se instaló en el barrio cuando las grúas y los obreros se detuvieron por hoy. Estaba de pie en el salón del palacete, supervisando cómo colgaban las nuevas fotografías en la pared. El muro del ego de Mateo había sido cuidadosamente desmontado y guardado. En su lugar, estaban haciendo una crónica equilibrada de la verdadera historia de nuestra familia. El móvil vibró. Un mensaje de Elena. La prensa ha confirmado su asistencia a la ceremonia de mañana. Mamá sigue sin decidirse, respondí, aunque sabía que lo más probable era que no viniera. La simetría es perfecta, dijo Clara, dando un paso atrás para admirar el trabajo.
Mira cómo tu portada de AD hace juego con la de Mateo en Forbes. Y aquí, los premios de ingeniería de tu padre, añadió mi gestor, enderezando un marco. ¿Quién diría que tenía tantas patentes? La puerta principal se abrió, y entró mi padre, llevando una pequeña caja. He encontrado más en el desván. Papá, casi no nos queda sitio. Me reí, pero me callé al ver su expresión. Sacó un viejo marco polvoriento. Esta la hizo tu madre, el día que ganaste tu primer debate en el instituto. En la foto, una yo adolescente sonreía radiante con un trofeo, y a mi lado estaba mi madre, sonriendo también. Una sonrisa abierta, genuina. Había olvidado que ella sonreía así. Recuerdo ese día, dije en voz baja. Me llevó a tomar un helado para celebrarlo. Fue antes de que Mateo entrara en la universidad, terminó mi padre. Antes de que todo cambiara. Ponla en el centro, sugirió Clara. Estábamos ajustando el marco cuando la puerta volvió a abrirse. Era Mateo. Julia me ha dejado, anunció sin preámbulos. ¿Qué? Me volví hacia él. ¿Por qué? Quería el cuento de hadas, la familia perfecta, la boda del año, la casa de diseño en el barrio de moda. Se encogió de hombros. Le dije que ya no estaba dispuesto a fingir. ¿Estás bien? Le pregunté. ¿Sabes? Sí. Miró la pared de fotos. Esa es del campeonato de debate. Y mamá parece feliz. Lo estaba, confirmó mi padre. Todos lo estábamos, antes de perder el rumbo. Antes de que me convenciera a mí misma de que solo los logros de Mateo importaban. La voz vino de la puerta. Nos giramos. Mi madre estaba en el umbral, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Mañana es la ceremonia, dijo, su voz tensa. Supongo que esperáis que asista. Solo si es lo que tú quieres, mamá, respondí con cautela. Entró en la habitación, su mirada clavada en la pared de fotos. Habéis dejado las fotos antiguas. Las de verdad, dije. Las que cuentan toda la historia, no solo la versión que tú querías que se viera. Mi madre se acercó y rozó con los dedos la foto del debate. Estabas tan orgullosa ese día, y yo también, hasta que decidiste que los logros de Mateo eran más importantes. Completé suavemente. Hasta que me convencí a mí misma de que era verdad, admitió. Me equivoqué, Sofía. El silencio en la sala fue absoluto. En mis 32 años, jamás le había oído pronunciar esas palabras. Estaba tan obsesionada con crear una imagen de familia perfecta que destruía la de verdad. Se volvió hacia mí. Tu plan para el desarrollo. Salvar la casa, construir a su alrededor. Preservar lo importante mientras se crea algo nuevo. Eso es lo que debería haber hecho con nuestra familia. Mamá, empezó Mateo. Déjame terminar, le cortó ella. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer lo correcto ahora, empezando mañana. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Quiero hablar, en público, reconocer los logros de mis dos hijos, si me lo permitís. Miré a Clara. Asintió, animándome. Mi padre sonreía entre lágrimas. De acuerdo, dije. Pero se acabó fingir. Se acabó la imagen de familia perfecta. No, asintió ella. Solo nosotros, tal y como somos. Se acercó más, examinando cada foto. Aquí falta el recorte de tu primer contrato importante, y el premio de Mateo por su voluntariado con jóvenes en riesgo. ¿Sabías lo del voluntariado? Preguntó Mateo, asombrado. Sabía más de lo que dejaba ver, confesó ella. Es que el orgullo no me dejaba admitir lo que no encajaba en mi guión. Mientras colocábamos juntos las nuevas fotos y reordenábamos las viejas, sentí que algo cambiaba en el aire,
como si un pesado telón se hubiera levantado por fin, dejando entrar la luz después de un largo invierno. Ahora, dijo mi madre, dando un paso atrás. Ahora está bien. Miré la pared. La historia de nuestra familia desplegada en imágenes. Los triunfos y los fracasos, los momentos perfectos y los errores ridículos. Era real. Era nuestro. La verdad nos sienta bien, ¿no? Dije. Mi madre me cogió una mano y le tendió la otra a Mateo. Sí, respondió en voz baja. Nos sienta muy bien. Fuera, el sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo, bañando la nueva pared de fotos con una luz cálida y dorada. No era perfecta, no era impoluta, pero por fin era hermosa.